Ajuntábense, con una silbata al pie de un tonel. Puesto en un barracuco y tapado con llaurel, ajuntábense, mozos, migallas, peros que amáis de beber, cantaben, bailaben y animabense. Tu pintu koyum, voy llevarlo al ferrador. Que ponga un callo nuevo como el viejo que perdió. Ajuntábense, con una silbata al pie de un tonel. Puesto en un barracuco y tapado con llaurel, ajuntábense, mozos, migallas, peros que amáis de beber, cantaben, bailaben y animabense. Huellos de la montaña, así sin querer, desde 2013. Pues sí, la verdad. Sí, más o menos. Sí, 2012, 2013, sí. Sí, por ahí. Yo creo que sí. Sin parar. Sin parar. Hasta ahora. Bueno, hasta que se hasta paró. la pandemia. Hasta el 2020. Sin parar, sí. Jóvenes, lucidos y serios. Bueno, a veces. Lo de serio, os digo. Jóvenes de momento sí. A veces no sois serios. Hombre, yo creo que hay momentos en la vida que hay que dar rienda suelta a lo contrario de serio, ¿no? A la alegría. Como diría Revilla, sois los Backstreet Boys de Cantabria. Hijo. ¿Eh? ¿Os gusta llevar Cantabria por bandera? ¿Con Sí, hombre. anchoucas? Sí, hombre. Sí, hombre. Eso siempre. Pero tenéis una venuca también asturiana, ¿eh? Sí, cuando oímos tocar una gaita pinamos las orejas. Nos ponemos listos. Yo creo que pues nos entendemos y para muestra es que llevamos ya muchos años, que es una cosa que no está muy en uso. Siempre estos tipos de grupos tienen una duración corta, pues por circunstancias, ¿no? Y nosotros, pues la verdad es que seguimos para adelante y con expectativas de hacer cosas nuevas. Después vais los tres a los concursos de manera individual. Sí. ¿Y ahí cambia o ahí ya no sois tan compañeros o No, igual? siempre nos hemos llevado bien. La verdad que somos tres amigos y al final pues hemos llegado a estar en los concursos cuando íbamos Manuel y yo, con Esteban Eje Camarvano, pero en un tiempo Manuel Jesús y yo fuimos también. Y bueno, pues llegamos a ser, digamos, rivales de alguna manera. Sobre pero todo yo me acuerdo no lo tomábamos como tal. ¿En dónde? En Oviedo, ¿no? Yo creo que fue un año que estábamos los tres en la categoría de juvenil, sí, coincidimos. Ahí nosotros tres y Álvaro estaba también. Y sí, coincidimos allí los tres, que todavía no éramos grupo.
Mi madre siempre ha cantado, aficionada, sobre todo también al canto asturiano. Mi padre también, y siempre pues de crío yo me acuerdo de ir en el coche con las cintas de, pues, del Presi, del Tordín, de Vicente Díaz, al igual que montañesas, ¿no? También de Cantabria, y siempre pues naces con ello, o sea, te crías con ello y al final pues lo llevas adelante, ¿no? Digamos. Llegasteis a estar hasta en México, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo fue la experiencia, muchachotote? Muy buena. Oh, muy buena, muy bien, muy bien. La verdad que nos trataron genial. ¿Prepararéis algo mexicano para ir a cantar allí, claro? No. No, la verdad que no. Bueno, No, porque allí lo que ya ya llevábamos pero bueno. algo preparado de aquí. Sí, lo que quería era escuchar lo nuestro. Cante de aquí, Sí. cante de... Pero tenéis ganas de volver, ¿eh? Sí, siempre queda, como dice la canción, volver, volver. Pues venga, vamos a volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Bravo. La verdad es que tenemos más aceptación en Cantabria, más aceptación me refiero en diciendo que tenemos más actuaciones en Cantabria. Pero sí que es cierto que cuando vamos a Asturias nos reciben muy bien y me acuerdo una vez que fuimos a La Viana a cantar donde unos amigos que nos recibieron allí con los brazos abiertos, los críos arrodillados con las manos arriba diciendo a coro güellinos, güellinos. Hostia, y aquel recibimiento no lo hemos tenido nunca, solo allí. Subo camino del puerto, llevo un mal presentimiento. Ayer me dijo un vecino que andaba el lobo revuelto, que no son uno ni dos y que atacan en manada. Le han faltado ya 3 potreros, tiene una yegua llagada. Llego al sel de mi cabaña cubierta por el rocío y al mirar hacia la braña siento un gran escalofrío. Unos buitres merodean en torno a un cuerpo sin vida. Mi hija, tú recién nacido, con la yugular mordida.